Y no, Dios no existe. Usted, mire, usted aunque se esté muriendo, usted que jamás diga que Dios no existe. La palabra del Señor dice en el libro de Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, ni la vid eche su fruto. Y después dice más adelante, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Si hay un lugar difícil que tengamos que pasar, el Señor va a hacer mis pies como de sierva para que yo pueda remontarme a las alturas. ¿Qué tenemos que pasarlo? Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que levantarnos, tenemos que probar de la gloria de Dios que quiere que nosotros conozcamos. Pero sin tener esas situaciones difíciles, pues usted simplemente se cae una persona que no crece. Diga que no crece. Y el que no crece tiene un problema. Eso es una enfermedad, enanismo. Somos llamados a crecer. Un muchacho que no crece ya tiene un problema. Una persona que está en el vientre de su madre y no crece, ya los médicos se preocupan. Una persona que estuvo creciendo y de repente se detuvo su crecimiento, es una enfermedad. No es lo usual. Señor nos alcanzó para que llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. En el caso de Job, nos conseguimos a Job pasando todas estas situaciones y después más adelante hay otra reunión en el trono de Dios y ahí está Satanás. Y viene otra vez y dice, bueno, pero es que tú lo tienes cubierto, por eso que eres así fiel, porque tú lo tienes cubierto. Y el Señor le dijo, dale pues, pero no tome su vida. Y le tocó el cuerpo. Y la palabra del Señor dice que le mandó una enfermedad que era una picazón horrible y él tenía que salirse de la ciudad, irse a un lugar donde iban la gente leprosa y rascarse con un pedazo de teja, y él era hediondo porque todo eso tenía pus y estaba lleno de la piel. Yo no sé cuántos de ustedes se han quemado, pero uno apenas se quema y cuando la quemada es un poquito más grande de lo que es, eso viene demasiado podrido. Y no estoy hablando del pollo ni del ratón, estoy hablando del ser humano. O sea, la piel muerta es muy podrida. Y eso lo tenía Job. Imagínense el cambio. Uno hay veces dice, ay, yo era esto. Y no he cambiado mucho y ya estoy afligido. Pero el cambio de Job fue algo drástico, contundente. Era la persona de más riquezas. De repente quedó sin nada. Era una persona con 10 hijos. Yo tuve 5 y para mí son bastantísimos. Y le doy gracias al Señor por ello. Tuvo 10 y los perdió. Y le quedó la loca, diga, la loca. La esposa. Una loca, porque eso lo que hacía era perseguir y decía, pero mira, maldice a tu Dios y muérete. Deja tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Y sabes que la loca nunca se murió. La loca tuvo con él hasta el final. ¿Qué le parece? ¿Sabe lo que es que en medio de una aflicción usted tenga a su cónyuge? Cuando el Señor dice que cuando nos casamos con alguien, cuando nos unimos, somos una sola carne. Y entonces debemos trabajar uno en función del otro. Y esa persona en la cual tú debes descansar te está persiguiendo. Maldice tu Dios y muérete. Mira, está en medio de tu aflicción. Job pasó eso. No solamente pasó eso, sino que tenía amigos de verdad. Y esos amigos en ese momento hablaron de una manera que nada tenía que ver con amistad, sino lo que hicieron en cada una de sus aseveraciones, hacerlo sentir, revísate, tú estás mal. Y hasta lo señalaron de cosas que él no hizo. Sus amigos, cuando los amigos no son cualquiera, los amigos no son que usted está, alguien es amigo de usted porque se gustó. Porque si no, si alguien se gusta, los amigos, ¿verdad? Para que haya una relación es porque es limpieza, pues. O sea, hay puntos en los que coincidimos, a lo mejor no coincidimos mucho, pero me cae bien, yo te caigo bien, tomémonos un café. Y bueno, y vamos a compartir, y bueno, él es así, ella es así, o ellos son así, y nos la llevamos bien. Entonces, la amistad va por encima de la relación de pareja. Y él tenía sus amigos, y sus amigos quisieron hablar mal no detrás de él, sino con él. ¡Wow! Y él estaba en aflicción. Y de verdad que ahí estoy babiada, pues con toda esa historia, y ahí tengo muchos días allí detenida porque digo, Dios mío, pero de verdad que a Job le tocó duro, pues, porque él le decía, pero considérenme. Cuando ellos empezaban a hablar así, él le decía, pero considérenme. O sea, como, mire lo que está diciendo, mire lo que estoy sintiendo. Y eso lo pasó Job. Pasó tantas cosas que yo decía, Señor, pero ¿por qué las pasó? Si tú dijiste de él que era varón recto y
perfecto. ¿Por qué él pasó todas estas cosas? ¿Cuál era el lugar de oscuridad de Job? ¿Qué era lo que Dios quería trabajar en la vida de Job? Y lo vamos a ver más adelante, donde vemos que el Señor le dice, ya a finalizar en el capítulo 40, el Señor duró varios capítulos confrontando a Job. Porque Job duró muchos capítulos también diciendo, bueno, que venga Dios, pues bueno, cara a cara con Dios. Y él decidió, en lo que acabamos de leer, cuando leemos eso, tiene que ver con que ya Job allí estaba bien atribulado y él deseaba la muerte. Porque el concepto que tenemos de muerte es que la aflicción cesa. Y habían venido tantos acontecimientos que él decía, bueno, no importa, Señor, elimíname ya y cambia la historia. Elimíname ya, bueno, pasó todo esto. Y ya él empezó, sin darse cuenta, a desubicarse. Porque a veces somos igualados. Hay veces oramos y queremos dar instrucciones a Dios. Hay veces oramos y Señor, mira, dame esto, mira, no sé, Señor, no tienes que hacer esto, porque tal cosa. Ya, un momento. ¿Quién tiene la visión? La visión la tiene Dios. ¿Quién conoce todas las cosas? Dios es soberano. Soberano. Él gobierna sobre todo nombre, sobre todas circunstancias, sobre toda situación. Si el Señor está permitiendo un proceso en nuestras vidas, como le decía, aunque la higuera no florezca, ni la vida eche su fruto, aunque no haya ya, no tenga ninguna cría allí de venado, ni ganado, nada por el estilo, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Pero ya a ese nivel de aflicción, sin juzgar a Job, porque todos hemos sido afligidos en una u otra manera. Y vámonos a una de las aflicciones más sencillas, un dolor de muela. ¿Verdad que la cosa es dura, no? Y usted cuando apenas duerme contigo, usted hace como que sin nada. Después sigue como que fastidio y ya como pone la cara torcida, ¿no? Pero ya al tercer día ya usted está que no se lo decía ni a su peor enemigo. Usted dice ya, quiere un alicate para sacárselo a usted mismo, ¿verdad? El dolor de muela es horrible. Bueno, lo de Job era mucho más. Ya estaba afligido su alma, su espíritu y su cuerpo. Le dijo, Señor, ya, dale. Pero resulta que Job no era uno más. Si de algo se había jactado, por decir algo, el Señor de Job era de que era fiel a él. Entonces, no has considerado a mi siervo. Eso lo dio Dios. No has considerado a mi siervo varón justo, recto y perfecto. Y vinieron las pruebas. Las pruebas que vienen a tu vida son de la altura de lo que Dios ha puesto en ti. Apréndete eso. Las pruebas que vienen sobre mi vida son de la altura de lo que Dios ha puesto en mí. Si la prueba está, es porque la puedes pasar. ¿Amén? Porque justamente con la prueba el Señor da ¿qué? La salida. No la vemos porque nos acomodamos, nos acomodamos. En el lugar de oscuridad. Si yo tengo un esposo que me pega, pero el esposo es pastor, ¿cómo hago? Si el esposo, y estoy rodeada por puros pastores, machistas, ¿cómo hago? Pues no me puedo quedar callada. Yo debo orar, ayunar, y después en el momento que Dios me diga, hablar. Tengo que buscar la ayuda, tengo que reconocerlo, y es lo que Dios quiere, que seamos sinceros, que vayamos con palabras de verdad. Señor, me está pasando esto. Tengo una esposa que me maltrata y me insulta. Había un hermano en Cristo hace muchos años y cuando él se casó todos fuimos felices porque él era un negrito así como africano, ¿no? Y cuando se casó con una mujer y todo, una señora, pero una tremenda señora y todo contento, pues. Y esa mujer se dedicó a maldecirlo. Y en la iglesia estaba bien, hasta que el hermano empezó a hablar. No quería decirlo porque ya se casó un señor ya de 40, 50 años y todo el mundo dijo, ay, se casó, todo el mundo contento. Y después vino esa aflicción, hasta que él lo reconoció, hasta que él lo pudo compartir con sus autoridades. Y ya ahí vino descanso sobre él, aunque seguía atravesando, pero ya no seguía atravesando el lugar de oscuridad,
pero ya no estabas ahí cómodo, no se había sentado en un lugar de comodidad, de oscuridad. Los lugares de oscuridad no están, el Señor nos lo estableció en nuestras vidas para que edifiquemos, en ellos no se edifica. Usted está en un lugar de oscuridad, usted tiene que pensar que va a salir de ahí. Porque el Señor ha prometido que va a estar con nosotros. Usted no tiene por qué pensar que, ay, no, que ay, voy a morir. Esa es mentira de Satanás. Todo proceso tiene un inicio y tiene un final. Y usted es el que tiene que ubicarse. La palabra del Señor dice que todo bajo el cielo tiene su hora. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, pero queremos estar riendo siempre. Pero el asunto no es así, eso no es equilibrio. Una persona que ríe, ya empieza hasta tener un brote psicótico, pues. Y empieza a tener, o sea, una cosa y dice, no está normal. O sea, empieza a desestabilizarse. Tiempo de dormir y tiempo de estar activo. Tiempo de construir, tiempo de descansar. Su mismo cuerpo le dice que todo tiene un tiempo, ¿verdad? Usted no puede durar 2 días sin ir al baño. O sea, usted va dura 2 días sin ir al baño y usted empieza a descuadrarse en su salud. Todo tiene su tiempo, hay que ir al baño. Entonces, los lugares de oscuridad no es para permanecer. El Señor no quiere que su iglesia ande con apariencia. Lo que está malo, Señor. Una hermana me decía, no, porque la gente cuando dice estoy bendecido, prosperado y no, oh, ¿cuál es la otra palabra? Y en victoria. Yo nunca he estado de acuerdo con eso y dije, no, así tampoco la cosa. Usted puede declararlo, estoy bendecido, prosperado, en victoria, aunque esté atravesando un proceso. Porque yo sé que este proceso no es determinante para lo que Dios hará, ni es definitivo. Yo estoy allí temporalmente, ya yo voy en salida. Ya yo voy en salida. Y usted no resiste lo que Dios está haciendo. Usted tiene que dejarse. Aquí estamos, quizás tengamos que entregar este lugar. Y recientemente la hermana, y eso ya se trata de preocupar y cargar, ¿no? Y la hermana Eli me decía, pastora, mire, y yo, no, tranquila, relájese con eso. Es tiempo de salida. Si salimos de aquí es porque es el tiempo de salida y porque Dios tiene otro lugar. Amén. Amén. Créalo, no se siente como que me perdí. Esa es la mentira de Satanás. Y ahora, no, vamos a ser estirados, vamos a ser ensanchados y vamos a ir terminándose lo que Dios tiene. El lío no es que usted tenga que atravesar un lugar de oscuridad. El lío es que usted se ancle en el lugar de oscuridad y que usted trate de acomodar. Tiene que pensar que Dios tiene una estrategia. Esto es para que yo crezca, esto es para que yo avance. Y bueno, Señor, vamos. Yo he orado a mi Señor muchos años y esa siempre ha sido mi oración. Digo, Señor, si yo no voy a ser productivo en lo que tú has establecido, llévame a tu presencia. Llámame, yo no quiero ser estéril. Yo quiero cumplir con todo, Señor, no con un poquito, sino con todo lo que usted tiene para mí. Por eso, en el momento que atravieso una enfermedad o cualquier circunstancia, yo siempre me cuestiono. Digo, bueno, Señor, a lo mejor yo creo que yo todavía no he cumplido el propósito, pero a lo mejor ya tú crees, ya tú sabes que mi tiempo se pasó. Y si esa es tu voluntad, yo no tengo problema, Señor. O sea, si tú me llamas a tu presencia, ese es el mejor lugar, tu presencia. Pero hágase tu voluntad. Pero lo que sí quiero es hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Porque eso es lo mejor para nuestras vidas. O sea, la satisfacción que produce en nuestras vidas, el cumplir el propósito con el que el Señor nos alcanzó, nada se compara. Nada. No hay nada más agradable que usted saber, tener la certeza que en lo que usted está haciendo, ahí está la voluntad del Padre. Qué tremendo cuando nos ponemos creativos y empezamos a inventar y después andamos como una vez andaba yo aquí enredada con esta broma y otra vez enredada y sacaba por un lado y casi que me caía con el cable. ¿Pero por qué? Porque estoy tomando decisiones, ¿verdad? Estoy haciendo cosas que el Señor no me ha mandado. Pero cuando el Señor me manda y yo me alineo, entonces yo no voy a permanecer en ningún lugar de oscuridad. Eso simplemente, ¿verdad? Es el instrumento, la herramienta que Dios está usando para procesar. Para que de esta aceituna salga un aceite fresco, un olor fragante, que sirva de bendición a otras vidas. Entonces, en el libro de Job, vemos que el hombre atravesó un poco de cosas, y el hombre se cansó, y el hombre dijo, bueno, Señor, ya, elimíname, Señor, ya, esto, y el hombre ya estaba molesto. Sin embargo, dice la palabra, que aunque él maldijo el día en que él nació, él no pecó en cuanto habló de Dios. O sea, en medio de todo él no pecó.
Pero cuando nosotros maldecimos el día en que nacimos, si hay una ofensa a Dios, porque Dios fue el que nos dio vida. Y si Él decide, con tu nacimiento, el Señor tiene la fecha en que tú vas a morir. Tú no tienes por qué estar, bueno, Señor, esa es la mentira de Satanás, que yo entre en depresión, en desánimo, en ansiedad, en todo ese lío. ¿Por qué? Porque decido quitar mi mirada del Señor, porque decido acomodarme a ese lugar de oscuridad, porque decido no reconocer, porque sabe que Dios pone en nuestra vida gente que nos ayuda. Dios pone líderes, pone nuestros pastores, pone líderes, pone personas que nos van a ayudar, que bueno, ellos nos van a relacionar, si no es a nivel de consejería, de psicología, gente cristiana, gente que nos va a ayudar a salir de todo esto. Pero si nosotros andamos en apariencia, diga, apariencia, ¿quién puede ayudar? Y yo le preguntaba al Señor, dije acá, le decía, Señor, ¿cómo hace uno para ayudar a la gente? Si la gente no se quiere dejar de ayudar, no se quiere dejar ayudar. Porque si la gente no es sincera, ¿cómo te la acerca? O si cuando te le acerca a la gente, ¿cómo estás? Bien, chévere. Y tú sabes que está podrido. O podrida. ¿Cómo hace, Señor? Y el Señor me dice, bueno, hija, ese asunto es mío. A mí me pasa eso. Eso que tú estás viendo es lo que me pasa a mí. Yo trato de ayudarle. Por eso yo pido de ustedes palabras de verdad. Porque reconocer mi condición delante del Señor va a hacer que haya una respuesta del cielo, porque Dios no es mudo. Dios sí ama. Dios no es un padre que abandona. Dios es un padre que es fiel, y que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él nos va a decir no una palabra loca. Lo que Dios va a hablar en nuestra vida va a estar directamente relacionado con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es lo que rige, lo que va a direccionar todo el proceso de restauración. Ahora bien, si nos damos palabras de verdad, si decimos todo está bien, y estás en una consejería, y estás en una cita de liberación, y dices, todo está bien, pastor. Para entrar en ese proceso de sanidad, a mayor sinceridad, mayor va a ser la sanidad. Así es. Si usted es sincero, mire, usted va y dice, Señor, las personas que vienen con problemas de promiscuidad, de perversión sexual, hablemos de homosexualismo, lesbianismo, prostitución, tantas cosas, es un tema que por lo general no se aborda, porque es vergonzoso, ¿sabes? ¿Cómo haces tu papá? Dice, cónchale, ¿cómo hago? Pero Dios nos conoce, y cuando nosotros vamos y lo reconocemos, entonces Dios obra. Hace años una persona pasó por liberación y Dios le ministró de una manera especial a ese hombre. Y fue un tiempo especial. Y todo el equipo de liberación que tuvimos allí, todos estábamos contentos de lo que Dios había hecho en este hombre. Pero tiempo después este hombre cayó en una cuestión de abuso sexual. Y cuando el equipo lo supo, aunque no éramos de la iglesia de él, nos afligimos, pues, porque, wow, ¿qué pasó? Y mi líder en ese entonces me dice, hija, hay algo que él no dijo. Hay algo que no dijo. Y empezamos a buscar a esa persona y a persuadirla de que volviera a ir, pero la persona no quería ir, pues, porque lo que había hecho había sido muy, muy malo. Pero bueno, hasta que esa persona fue y se le preguntó, el líder le preguntó, hijo, ¿qué fue lo que no dijiste? ¿Qué no dijiste? Hubo algo que no dijiste. Tiene que ser, hubo algo que no dijiste. Y cuando ese hombre habló de todos los abusos sexuales que había tenido, pero que en el momento de que estuvo siendo ministrado no lo reconoció. ¿Por qué? Por vergüenza. Y a partir de ese momento ese hombre quedó libre. Porque él se había acomodado en el lugar en la zona de oscuridad. Bueno, eso nadie lo sabe. Ay, no tengo por qué decirlo. Eso da pena. Y eso para que lo vino. Y entonces tiene una conversación con el tipo, con Satanás. Pero ya el hombre fuerte empieza a controlar aquí. Y ya yo empiezo a conducirme de acuerdo a lo que el hombre fuerte me está dirigiendo. Entonces, ¿cómo le pasó a esa persona? Fue herida, fue contaminada, estaba bajo todo eso y tomó su voluntad en un momento de un bajón en él y terminó haciendo eso. Y después, ¿cómo quedó? Avergonzado.
palabras de verdad. Palabras de verdad es lo que Dios quiere que salga de nuestras bocas. No hay restauración física, no hay restauración del alma, sino hay una restauración espiritual. Si usted no restaura su relación con Dios, entonces usted empieza una dieta, pero de repente se fue para atrás, para acá, hasta que usted dice, bueno, Señor, ayúdame, porque yo tengo un problema de malos hábitos. Yo, por lo menos a mí, Carmelena Díaz, a mi familia le gusta comer, nosotros somos de buen comer. Entonces para mí, yo sé que esto ha sido un quebrantamiento. Desde el inicio, cuando me operé y cuando vi que no me podía salir ya porque ya me había operado, eso para mí fue un show. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo yo hice esto? Y tuve que orar y ayunar y clamar y empezar a entender cómo que era la cosa y vivir un día a la vez, agarrada del Señor. Señor, ayúdame, porque ya en cuanto iba a hacer algo fuera de lo que era, es que era una disciplina, porque si yo hacía algo fuera de lo que era, entraba en vómito, me desmayaba, me daba un poco de cosas y yo, ¿qué es esto? Y si trataba con un poquito más de azúcar, era una cosa que yo no puedo. Y entonces, pero después me gozaba, porque decía, Señor, esta es tu disciplina, porque Dios es bueno, porque nos ama, Dios quiere que estemos bien, y los lugares de oscuridad no esperan que usted se detenga. En el caso de Job, ¿qué vemos? Que él deseó la muerte, pero vemos, el Señor lo dejó que pasara un poco más. Pero después cuando el Señor lo agarró, le dio con todo. El Señor dijo, ¿acaso tú sostienes las nubes? Cuéntame pues cómo lo haces. Tú detienes las aguas, cuéntame cómo lo haces. Tú detienes tú has cazado al Leviatán. El Leviatán es un monstruo marino que es un monstruo gigante, como el peor. Tú lo hiciste, tú lo formaste. Tú domas al BMO. Tú haces esto. Y el Señor se ha lanzado, no un capítulo, sino varios capítulos diciéndole, y tú hiciste esto, y tú hiciste lo otro. Mire todo lo que el Señor tuvo que ir haciendo. Dale, ¿para qué? Para ir tumbando sus argumentos. Él había hecho las cosas bien al inicio, pero en un momento ya le empezó, bueno, Señor, vamos a reunirnos tú y yo. Dale, pues, Señor, haz esto. Dale. Y bajó la mirada del Señor. Y el Señor, cuando el Señor empieza a decirle todo eso, ¿tú acaso controlas el día, la noche? ¿Tú haces esto? Cuéntame, pues, ¿cómo lo haces? Pues dime cómo lo has hecho. Yo le estoy diciendo en mi lenguaje sencillo. Y a él no le quedó más nada que decir. Ya al final del libro de Job dice, Señor, ahora conozco que todo lo sabes. Reconozco que de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él fue un hombre que el Señor consideró que era un varón recto, perfecto, justo delante de él. Y el Señor dijo, bueno, pasémoslo por el horno de fuego. Por el horno de fuego no pasan cualquiera. Por ese nivel de prueba no pasa cualquiera. Conforme a los propósitos del Señor, el Señor hace nuestra vida. ¿Y qué sucedió allí? Allí vemos, ¿verdad?, que este hombre se humilló. Y no levantó más argumentos. No trató de decir, no, pero esto, pero otro, no. Silent, sin comentarios. Y cuando abrió su boca, fue para, con sencillez, sinceridad de corazón, reconocer su equivocación. Ahora reconozco que todo lo sabe el Señor. Que te conocía de oída. Entonces, Job tenía una relación con el Señor de fe, pero no tenía mayor intimidad con el Señor. Él obedecía y todo, pero era por fe. Lo conocía por fe, pero no por relación. Cuando tenemos un lugar oscuro en nuestras vidas, tenemos una relación distante con Dios. Repito, cuando tenemos un lugar oscuro en nuestra vida, tendremos una relación distante con Dios. Porque lo que gobierna allí me impide que yo tenga mayor cercanía con Dios. Por eso empiezo a orar y me cuesta orar. Por eso empiezo a leer la palabra y me cuesta leer la palabra. Por eso voy a ir a la iglesia y va a pasar cualquier cosa que me va a desanimar para que no vaya. Voy un día, no voy el otro día, cualquier cosa me peluca. Porque hay un lugar de oscuridad que has tenido allí encubierto. En mi juventud, nuestros pastores nos decían un manco arropado. Eso tenía ahí lo tenés escondido. Pero cuando nosotros somos sinceros,
va a pasar esto. ¿Y qué sucedió? Pues que tenemos un Padre que es muy bueno. ¿Qué hizo el Señor?